¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches y como siempre aquí no lo sabemos. Yo soy David Pérez, alias El Gurú, y bienvenidos sean a los 4 Downs de la AFC. Bienvenidos sean al quinto programa de los 4 Downs de la AFC. Y todo el mundo se debe de estar diciendo en este momento, quinto programa. En realidad esta bola de gente no tiene nada que hacer. Como cuerno les da tiempo de grabar 5 programas? Es correcto, y es porque nos entretiene mucho hablar de la NFL. En este quinto programa nos vamos a dedicar en entrevistar a diferentes periodistas del mundo deportivo de la NFL. Este primer invitado tuvimos el gusto de tener a alguien choncho, pesado, importante de la cadena de ESPN. Espero que lo disfruten. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Y como siempre, aquí no lo sabemos. Bienvenidos sean a los 4 Downs de la AFC. Mi nombre es David Pérez, alias El Gurú. Y el día de hoy tengo el placer, el gusto de entrevistar a un periodista que ha estado en el ámbito profesional en cadenas realmente grandes, desde TV Azteca al día de hoy en ESPN. Muchas gracias por tu tiempo. Aquí tenemos a Pablo Vilega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de estar con todo tu público. Y aquí estamos, pues, para hablar de lo que nos gusta, que es fútbol americano, de otras cosas. Y muchas gracias por la invitación y por la presentación. Muy bien, Pablo. Primero quisiera comenzar. Yo he seguido mucho tu carrera, tus podcasts, desde que era Viroga Podcast, y toda la información Ujú. que das. Me inspiró a mí un amigo a empezar todo este proyecto de los 4 Downs, y por eso me dio mucho gusto que aceptaras la invitación de participar y hacerte esta pequeña entrevista. Gracias, pues, la verdad, un honor, un gusto y muy contento de estar aquí contigo, David. Bueno, quisiera hacerte primero esta pregunta. Cuando yo recuerdo que en tus podcasts que haces con el Tapa, en Horolog, comentas que ustedes estuvieron entrenando en Pumitas, ¿no? Aquí en México. ¿Cuándo empezó esta necesidad, este gusto, esta inspiración por querer trabajar en los medios deportivos? Pues mira, primero contestándote a lo que comentas en un principio, pues más que entrenar, jugamos muchos años ahí en Pumitas, somos de diferentes generaciones, el Tapa y yo. Realmente yo conozco al Tapa por mis hermanos. Es una organización, Pumitas, es una organización que lleva más de 50 años y ahí pues son familias las que forman parte de estas organizaciones, como en muchas otras organizaciones de fútbol americano y probablemente de otros deportes. Y la familia de el Tapa, la familia Nava Oiquión, pues la complementan el Tapa y su hermano Miguel, Mike. Resulta que el Tapa jugaba con mi hermano el grande y Mike jugaba con mis otros dos hermanos que son gemelos, ¿no? Entonces yo era el más pequeño, digamos, de esas dos familias, pero nos conocíamos. Entonces, pues el Tapa y yo nos conocemos desde, ¿qué te gusta? Desde los ochentas. O sea, el Tapa me conoce desde que yo tenía 9, 10 años, porque siempre jugó con mi hermano el grande. Entonces, ya después coincidimos, ¿no? O sea, coincidimos en un Super Bowl, y yo no sabía que el Tapa se dedicaba a esto, el Tapa tampoco sabía que yo me dedicaba a esto. Y luego coincidimos en ESPN, o sea, no fue de que yo lo jalé, ni mucho menos. El Tapa ya estaba muy bien establecido en la ciudad de Dallas y desde luego ESPN lo empezó a buscar y ya después acabó en ESPN. Y bueno, pues acabamos haciendo este podcast que lo iniciamos en la pandemia. ¿Y dónde nace esta idea de ser comentarista, David? Pues yo te diría que nunca lo pensé, o sea, no soy como algunos de mis amigos del medio o colegas del medio que desde los 13 años, 14 años ellos querían ser comentaristas deportivos. Yo siempre lo he dicho, a los 13, 14 años yo me la pasaba en la escuela jugando fútbol americano en Pumitas y nada más. O sea, yo no tenía ni nada, ¿no? Ni idea de que quería hacer esto, ¿no? Obviamente, pues me gustan los deportes, si no, pues imagínate, ¿no? Estaría muy mal. Entonces, realmente empieza esta idea
cuando estoy en la universidad y cuando veo que, pues tengo que empezar a trabajar, ¿no? Tengo que empezar a trabajar. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, ya para ese entonces ya había dejado de jugar, todavía jugué un año más ahí en los Misioneros de la UIC, tuve varias lesiones en las rodillas, 2 operaciones en la izquierda, una en la derecha, una lesión en el tobillo, y pues ya, entre eso, entre los horarios de la escuela, entre la necesidad también ya de meterte a los medios a trabajar, pues ya dejé el fútbol americano. Y ahí en los medios fue cuando yo empecé con Pepe Espinosa, a quien siempre le estaré agradecido, porque él me dio la oportunidad de empezar en un programa que él tenía en Rock 101, era una estación de rock progresivo, en el 101 de FM, de Grupo Radio 1000, y la estación pues era de rock, y él tenía un programa de media hora donde hablaba de todo menos fútbol. Y ese programa yo lo escuchaba cuando iba a entrenar, entonces era así como que, bueno, pues es un programa que conozco, al menos como radio escucha, y dos amigos que estudiaban conmigo en la universidad, que vale la pena mencionar los nombres, por supuesto, Alejandro González y Johanna Peters, ellos trabajaban en el área de producción de Radio 1000. Y entonces yo les dije, oye, ¿tú crees que haya manera de que pueda ir con Pepe Espinosa a ver, nada más a ver el programa? Entonces hablaron con Pepe, Pepe les dijo, sí, que venga tal día, que venga, y entonces al otro día yo me presenté ahí en el lobby, en ese entonces estaba en Radio 1000, en el sur de la Ciudad de México, no está como ahora en Santa Fe, y pues me quedaba todo dar, ¿no? Porque yo estudiaba en la Universidad Intercontinental, en la UIC, que estaba en el sur. Yo soy del sur de la Ciudad de México y Radio Mila en el sur, entonces me quedaba todo dar. Y entonces empecé a ir y empecé a ver cómo se hacía. Fueron mis primeros contactos en una estación de radio. Al estudiar ciencias de la comunicación, pues yo llevaba de todo, ¿no? De publicidad, relaciones públicas, marketing. La materia de radio la empecé a llevar justo cuando empecé a ir con Pepe Espinosa, que esto fue en agosto del 93. Y pues entonces yo dije, oye, esto está padre, esto me gusta. Y empecé un poquito a ayudarle en el área de producción, ¿no? Que a grabarlo, y a los 6 meses se abrió uno bueno, en esos 6 meses, Pepe me empezó a dar la oportunidad de que, bueno, a ver, tú da el calendario de la jornada 3 de la NFL, ¿no? Oye, a ver, habla de la Liga Mayor, porque además, pues yo desde muy chico estuve muy relacionado con el fútbol americano de México, porque pues jugaba fútbol americano, mis coaches jugaban, la mayoría de ellos en los Cóndores de la UNAM, iba a ver los partidos, iba a ver los partidos con mis amigos, entonces pues no me era extraño el fútbol americano de México. Y hablábamos de ello también en el programa con Pepe y me empezó a dar la oportunidad y ya a los 6 meses ahí en Radio 1000 empecé a trabajar como reportero general en una estación de radio del grupo Radio 1000 y entonces complementaba todo muy bien porque el programa de Pepe lo grabábamos en la mañana, como a las 8 o 9 de la mañana, se transmitía a las 4 de la tarde, pero lo grabábamos en la mañana. Y ya toda la mañana yo me dedicaba a trabajar como reportero general. Me tocaba pues, de todo, o sea, de política, economía, eh, espectáculos, deportes, de todo, de todo. Mira, ahora que está el tema bien político, bien, bien fuerte, me tocó el destape de Cedillo tras lo ocurrido con Luis Donaldo Colosio, entonces me mandaron al PRI, a la sede del PRI, entonces bueno, pues me sirvió mucho y ahí fue cuando ya después, en el 95, en enero del 95, eh, Pepe me dijo, ¿sabes qué? En Grupo Asir van a abrir una oficina de deportes. Francisco Javier González, a quien también le estoy eternamente agradecido porque pues, me dio las primeras oportunidades de narrar fútbol americano y de involucrarme más en deportes, en programas de deportes, después en una estación de radio deportiva y demás. Bueno, pues en Asir, ahí fue donde me contrataron, ¿verdad? Pepe me recomendó, yo hablé con Francisco Javier González y estaba casi todo el grupo de TV Azteca ahí trabajando. Y ahí empezó, y entonces dije, oye, pues esto me gusta, esto le encuentro mucha pasión, y ahí fue donde ya realmente, pues ya dije, bueno, pues sí me quiero dedicar a esto. Tuve un tiempo ahí donde estuve en una agencia de publicidad trabajando 3 meses, y dije, no, creo que a mí yo trabajar en una oficina no es lo mío. O sea, no me veo trabajando en una oficina.
Entonces, no, 3 meses y ya. Eh, yo creo que hasta hice todo lo posible para que no me contrataran, ¿no? Entonces fue como que un común acuerdo entre los dos, ¿no? ¿Sabes qué? Como que vemos como que no, y pues yo también por adentro, pues como que yo veo que tampoco, ¿eh? Entonces, a los 3 meses, eh, yo me involucré más en el radio, más, y ya fue cuando, esto ya te hablo de, pues 96, 97, donde ya me dediqué de lleno, pero pues todo empezó desde el 93, ¿no? No te escucho, ¿eh? Perdón. Ahí está. Ahorita que comentas que entras al grupo Asir, que te dan la oportunidad de empezar a narrar partidos, ¿qué tan complicado es empezar a narrar partidos? ¿Te recuerdas el primer partido que narraste? Sí, claro. Fue una semifinal entre el TEC de Monterrey y las Águilas Blancas, no, en el estadio de Ciudad Universitaria, algo muy curioso. Resulta que no podían usar el estadio del Politécnico, entonces fueron a Ciudad Universitaria y ahí jugaron esa semifinal. La narré junto con Ciro Procuna, que ya llevaba casi un año de conocerlo, si no mal recuerdo, eso fue a finales del 94. Correcto, a finales del 94. Sí, y yo llevaba casi un año de conocer a Ciro. Habíamos coincidido en algunas cosas, nos habíamos conocido en un Super Bowl, el Super Bowl 29 de Miami, que ese fue mi primer Super Bowl, y ahí nos conocimos. Yo había hecho algunas cosas para Grupo Asir. Yo seguía trabajando para Radio 1000 y si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, ahí fueron las primeras opciones que me dieron la oportunidad en Grupo Asir. Y bueno, sí fue con Ciro, fue con, híjole, el reportero de campo, creo que era Salim Haddad, una cosa así, era un chico que ya después no continuó en esto, pero con Ciro Procuna. Y la verdad es que, pues yo te voy a decir, uno de los graves problemas que hay en México es que no hay, obviamente, a ver, hay una escuela que es la Raúl del Campo, y también la preparatoria José Ramón Fernández, que yo entiendo que van encaminadas a ser comentaristas deportivos. El tema es que cuando tú llegas a los medios, nadie te, te coachea, nadie te guía, ¿no? Es muy difícil que alguien lo haga porque es un medio celoso, ¿no? Es complicado, pero también creo que sí debería de haber en los medios el que tomen a las nuevas generaciones y decir, ok, vas a empezar a narrar y entonces debe estar abierto a críticas constructivas, a cómo manejar el lenguaje, a qué es lo que tienes que hacer. Realmente yo fui aprendiendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Francisco Javier González fue un gran maestro para muchos de nosotros que empezamos ahí, el mismo Pepe Espinosa, la misma eh, crítica de la gente, que pues, en ese entonces no había redes sociales, pero sí había llamadas telefónicas y entonces te hablaban, te decían, oye, dinos en dónde está el balón, porque pues, es radio y no vemos, ¿no? Entonces vas aprendiendo muchas cosas, pero pues con ese, y vas haciendo tu manera de trabajar y de prepararte para cada transmisión, ¿no? Pero pues sí, la verdad fue así, aprendiendo con el paso del tiempo. Ok. Luego das tu brinco a TV Azteca. ¿Cómo llega ese contacto, esa oportunidad con ESPN? Bueno, con ESPN, pues fue un proceso largo, no fue una cuestión sencilla, porque todo empezó en el 2003, o sea, estamos hablando de 10 años después de que yo empecé. En el 2003, eh, yo en ese entonces estaba en Guadalajara coordinando una estación de radio que pertenecía a lo que hoy conocemos como W Deportes, ¿no? Entonces me fui para allá, estuve 6, 7 meses por una cuestión de alianzas radiofónicas. A mí ya no me convenía quedarme en Guadalajara. Entonces, en ese que fue el primer semestre del año del 2003 en Guadalajara,
me entero vía Francisco Javier González y otros colegas que va a haber un casting en México y lo van a hacer los de ESPN. La idea de ESPN, hasta donde a mí me comentaron en ese momento, es que ellos querían hacer el programa de prime time, el de la NFL. Te hablo de que en ese entonces no había Sports Center en México, no había estudios en México, el Sports Center que veíamos en México se producía en Argentina, ajá, entonces no había nada en México, nada. Voy, hago el casting, me pagué mi vuelo, por supuesto, pues era una oportunidad que no puedes dejar pasar, entonces me fui a Guadalajara, perdón, a la Ciudad de México a hacer el casting. Debo mencionarlo, una persona que me insistió mucho en que yo fuera y que pagáramos, estábamos apretados de dinero, no teníamos mucho de habernos casado, era mi esposa. Mi esposa Ruth me dijo, no importa, ve, o sea, es una oportunidad, tienes que ir. Y entonces tomé un vuelo tempranito y ya, fui, hice el casting. Y resulta que después de un par de semanas nos dijeron, ¿saben qué? No se va a hacer ese programa. Pero no recuerdo cómo, el caso es que a mí me, me pues no sé si me recomiendan, esa parte no la sé porque que no la supe, pero el caso es, sí, o sea, la verdad es que no la supe. Lo que sí supe es que pues, me empezaron a mandar correos de ESPN Argentina. Oye, fíjate que nos interesa Hubo un interés, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, hubo un interés, pláticas con ESPN Argentina, pero resulta que Argentina me dice, ¿sabes qué? Va a venir ESPN México y yo no quiero que después de unos meses, pues tú me digas, ¿sabes qué? Me quiero regresar a México, ¿no? Si ya está el Sports Center allá. La idea de ESPN Argentina era para contratarme para hacer ese Sports Center que solo se veía en México, que era un Sports Center cargado de NFL, cargado de grandes ligas, de deportes que son más de consumo en México. Entonces, bueno, no se hizo nada con Argentina y empezaron los primeros contactos y entonces empiezo todo este caminar por castings para ESPN México, finales del 2003. Y, en ese entonces, la empresa Argos de Pigmenio Ibarra eran los que iban a producir ESPN y los que iban a operar ESPN en México. Y entonces, pues ahí iba hasta Tlanepantla y me aventé no sé cuántas entrevistas, ¿no? Y luego ya un casting. Y bueno, el caso es que seleccionaron a 4 de México, a 4. Fuimos a hacer casting a Bristol. Fue mi primer contacto con la gente de Bristol en Connecticut. Y fuimos a hacer un casting para Sports Center. Vinieron Jorge Eduardo Sánchez, que fue pues, finalmente el que se quedó, Alejandro Correa, Steph Fox, Javier Trejo Garay y yo, ¿no? Esos 4 nos mandaron, ¿no? de México. Hicimos el casting. Y en ese casting estaba Fernando Palomo, que él hacía el Sports Center en Argentina, ¿no? Luego Fernando Palomo ya se fue para México, estaba también Michelle Fontaine, que fue la que se quedó, y bueno, Murrieta fue también uno de los que se quedó para iniciar el Sports Center. Entonces, yo no me quedo, ¿no? No me quedo, y fue así como que, pups, ¿no? Ni hablar. Pero se iniciaron los contactos con la gente de México y con la gente de Bristol. A los pocos meses de que empezó ESPN en México, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a necesitarte solamente para la temporada de la NFL, para un Sports Center que vamos a hacer a las 6 de la tarde. De 6 a 7, en ese entonces ESPN tenía los domingos por la noche, no los lunes, sino los domingos por la noche. Entonces ellos querían hacer un previo, un Sports Center, y luego un previo a las 7, ¿no? El previo era de 20 minutos, ¿no? De hecho, creo que lo hacían desde Bristol. Pero querían empezar con todo desde las 6 de la tarde. No podían hacer un programa de NFL porque no tenían, digamos, que el permiso de ESPN para hacer un programa de NFL. Pero sí podían hacer un Sports Center porque ya se hacía el Sports Center en México para ese entonces. Y resulta que pues, era un Sports Center disfrazado, le metían un par de notas de fútbol y eran todos los partidos de NFL, todos. En ese entonces no había tantas limitaciones o limitantes con los highlights y demás como hay ahora. Entonces era partido tras partido de NFL y en los partidos más importantes me decían, tú vas a tener una pieza de análisis y esto, un tema importante de la jornada, lo desarrollamos contigo. Era tan chiquito el estudio de ESPN que ni siquiera había mesa de fútbol picante.
sea, ni siquiera. Era la mesa de Sports Center, ahí hacían fútbol picante 3 personas, y luego tenían al ladito un escritorio súper chiquitito, y ahí yo me paraba, y entonces, aunque tenía al que me estaba preguntando a mi lado, pues pareciera como si estuviéramos en estudios diferentes, o en fin, no había, era muy difícil ponernos en el mismo estudio, ¿no? Pero bueno, digo, en La el mismo magia de la escritorio. televisión. Sí, entonces, ahí empezó también ese contacto con ESPN, y Bristol me empezó a llamar para decirme, oye, necesitamos a alguien que narre no mal recuerdo el primer partido que narré, no para ESPN, pero sí para ABC. Hay que recordar que ABC forma parte es una compañía de Disney junto con ESPN, y entonces necesitaban a alguien que narrara el Rose Bowl en español. Entonces lo hice con Álvaro Martín. Ya te hablo esto de 2007, ¿no? Después, creo que en la siguiente temporada, no, para el 2007, esa temporada, bueno, el primer partido de los hermanos Manning, que fue un domingo por la noche, me tocó narrarlo con Ciro. Ciro andaba acá en Bristol, no sé por qué, haciendo algo, y me dijeron, oye, tienes que ir, y entonces empecé a hacer ese contacto con la gente de Bristol y con la gente de México. Yo seguía trabajando en México nada más para la temporada, y entonces aproveché ese contacto con la gente de Bristol para ver qué oportunidades había. Y fue un proceso de pues, todo el 2007, entre que sí, entre que no me dejaban del radio, entre que sí me dejaban ahí en México, entre que sí había oportunidad, pero nada más en México, probablemente te traigamos a Bristol, pero no es seguro. Entonces, hasta que en 2008 finalmente se dio la oportunidad, y bueno, pues gracias a Dios me vine para acá, ¿no? Oye, y bueno, yo sé que actualmente vives en Estados Unidos, ya estás allá trabajando en ESPN. El, y una parte que me llama mucho la atención o que me gustó cómo la expresas es el mayor impulso, el que más te presionó, pues fue tu esposa, con la que acabo de leer que acabas de cumplir 23 años de casado hace un par de días, ¿no? Correcto. Este, pero tú te mudas para allá. Entonces, quería preguntarte, el mudarte a Estados Unidos a hacer todo este cambio cultural, a empezar a desarrollar todavía más el inglés, ¿cómo fue este cambio de vida, de trabajar ya más formalmente todavía en una empresa de más alto prestigio allá? Pues primero, en el tema cultural, pues sí, es un golpe fuerte, es un cambio fuerte, porque pues mi esposa y yo nos conocimos muy jóvenes, ¿no? 17 años, imagínate, los dos de la Ciudad de México, los dos del sur de la Ciudad de México. Entonces nuestras familias en México, conocíamos Estados Unidos pues de vacaciones, ¿no? No es lo mismo venir a Estados Unidos de vacaciones que vivir todos los días en Estados Unidos. Y no me refiero a que esté mal o bien, ¿no? Simplemente cambia la cuestión, ¿no? Claro. Entonces, sí es un golpe, porque, y lo empiezas a resentir más cuando empiezas a tener hijos. Mi hija, la mayor, cuando nos cambiamos, tenía 3 años, empezó a ir a la escuela, y entonces, pues, es un país donde hay muchos migrantes, donde hay muchas nacionalidades, donde hay muchas culturas, muchas tradiciones, y entonces tienes que conservar tus tradiciones, aceptar otras tradiciones y respetar otras tradiciones, ¿no? Entonces, eso fue, no te voy a decir que difícil, no, la verdad que no, pero fue algo nuevo, porque eh, en México es muy raro que tú tengas en tu escuela un amigo que es hindú, uno alemán, uno Ujú. croata, uno americano y uno coreano, ¿no? O Claro. sea, así, esos son los amigos de mi hijo. Los que te acabo de decir son los amigos de mi hijo. Ah, Ajá, ajá. Entonces, pues tienes que, insisto, tienes que aceptar tradiciones, tienes que respetar tradiciones y tienes que conservar tus tradiciones, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto, pues sí, en casa nosotros pues mantenemos nuestras tradiciones mexicanas, pero adoptamos unas, ¿no? O sea, claro. unas estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque mis hijos
están creciendo en una cultura estadounidense, ¿no? Entonces, eso yo no los puedo apartar, o sea, yo no los puedo meter en una burbuja. Entonces, pues eso es una cuestión que hay que acoplarse. Al principio cuesta trabajo, al principio sí cuesta trabajo, porque además de la mano hay muchos trámites que tienes que hacer. Pues llegas a un país donde literalmente no existes, o sea, no tienes el famoso Social Security, no tienes muchas cosas, eh, entonces pues tienes que empezar con todos esos trámites burocráticos, aunque sea Estados Unidos, pero hay trámites burocráticos, ¿no? Críticos. Entonces, son meses desgastantes, los primeros sí son complicados, pero por otro lado, en lo laboral, pues te das cuenta que llegas a una empresa que por mucho que te platiquen de ella, por mucho que te digan de ella, hasta que tú la ves y hasta que tú te paras en el campus y empiezas a ver y dices, wow, esto es increíble, esto es impresionante. Yo les podría decir ahorita, el campus de ESPN es enorme, tiene 16 edificios de 4 pisos cada uno, una cafetería enorme, y pues cada quien se lo va imaginando, ¿no? Pero hasta que llegas y lo ves, dices, o sea, por más que me lo describían, nunca me imaginé que era así. Y no se trata de que el campus te impresione para tener una responsabilidad al aire, se trata más bien de las 4 letras que significan ESPN y el compromiso que tiene cada uno. Eso es muy importante porque, pues, tú pudieras trabajar en ESPN, pero decir barbaridades al aire, decir cosas que no van al aire, dependiendo el estilo de cada quien, pero sí creo que la responsabilidad de cada uno, o al menos en lo personal, mi responsabilidad cuando yo voy a ir al aire, no solamente es cuidar el prestigio de la empresa a la que estoy, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser ESPN. Cualquier empresa merece todo el respeto y todo cuidar ese prestigio, porque ellos están confiando en ti, ¿no? Para salir al aire. Entonces, y pues esto se magnifica cuando es ESPN, definitivamente, ¿no? Pero también está el prestigio de uno, que eso al final, eso es lo que te vas a llevar. Habrá un día en el que ESPN me diga, oye, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por tus servicios y todo eso, o sea, eso no es para siempre, ¿no? Pero el prestigio de Pablo Viruega, pues ese yo me lo voy a llevar. Entonces, Claro. eso es lo más importante, creo yo. Más allá de la empresa, que insisto, definitivamente que lo es tú vas al aire, tú tienes un prestigio, tú tienes una responsabilidad, tú tienes un nivel, un profesionalismo, pues entonces, pues hay que cuidarlo. Ok. Y fíjate, esto que acabas de comentar, el prestigio que se lleva Pablo Viruega, hoy en día eres uno de los periodistas a nivel Latinoamérica que muchos usan como referente, que tiene mucho prestigio. Gracias. Yo te preguntaría, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que, wow, ya estoy del otro lado? En una entrevista, en una narración, en un evento, cubriendo un evento, ¿en qué momento dijiste, wow, no creí poder llegar aquí tan rápido, tan lento? Pues la verdad es que nunca me lo he planteado, porque yo creo que en el momento en que me lo planteé, entonces dejaré de hacer cosas que hago cotidianamente en la preparación, ¿no? O sea, siempre hay que mejorar, siempre hay cosas por mejorar. Entonces, si yo me sentara en el sillón y diría, pues ya estuvo, ya lo hice, ¿no? Ya cumplí mi meta de narrar Super Bowls, de hacer lunes por la noche, de hacer domingo por la noche, y qué mejor que en ESPN, pues entonces en ese momento se me acabaría la motivación, ¿no? A mí me motiva narrar, comentar deportes, ver los deportes, ¿no? Y no me canso de preparar los partidos, que esa es una parte bien importante y ahora te lo voy a explicar. Realmente nunca me he puesto a pensar eso de ya la hice, no. Una de las cosas que le agradezco mucho a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, amigos, es que ellos no me ven como el que sale en la tele y jamás he querido que me vean así, ni siquiera la gente, ¿eh? Yo me metí a esto
porque me encanta el fútbol americano, porque me encantan los deportes. Y este es un mensaje y un consejo para los que se quieren dedicar a esto. Yo no me metí por ser famoso, porque si hubiera querido ser famoso, pues me dedico a la cantada o hago novelas o otra cosa, ¿no? Si tú te quieres dedicar a los deportes por ser famoso, híjole, te vas a llevar cualquier cantidad de frustraciones, de topes y vas a vivir con cierta amargura. No dudo, o sea, no dudo que sí, va de la mano. Llega un momento en el que sí la gente te reconoce, pero créeme que yo no me detengo ahí. O sea, no es algo que a mí me guste o que me distraiga, pues. Eh, Mi familia es un punto muy importante porque, pues nada, ellos me recuerdan que, pues, a ver, tú aquí no eres el de la tele, tú aquí eres un señor de la casa que tiene responsabilidades y que, y que tiene obligaciones que cumplir, no solamente educar a los hijos, sino cuestiones que a lo mejor mucha gente pues, no se imaginaría, ¿no? Que ¿en serio lo hace? Pues sí, lo hago y lo hago con mucho gusto. ¿Por qué? Pues por amor, no hay otra cosa por amor a mis hijos, por amor a mi esposa, por amor a Dios. ¿Y qué es lo que hago? Pues desde trapear el piso, ajá, porque aquí sale muy cara una persona que venga a limpiar, desde cortar el pasto, estaba cortando el pasto el día de ayer, ¿no? Oye, muchos me dicen, oye, pero ¿por qué no le pagas a un paisano y todo eso? Pues sí, pero mejor ese dinero prefiero gastármelo con mis hijos, ¿no? O sea, o algo, no sé, o sea, no, créeme que una de las cosas que siempre he trabajado y siempre lo tengo en mente es la humildad y el respeto a los demás. Eso es algo que me inculcaron mis papás, me inculcó mucho mi mamá, mi papá, mi creencia, mi fe es algo que me recuerda constantemente y tener a alguien como mi esposa, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Entonces, no, nunca me he planteado eso de ya la hice, ya llegué y ya estuvo, ¿no? Ok, qué gran mensaje, qué gran forma de comentar esta parte y consejo, ¿no? A aquellas personas que se quieren dedicar a esa parte de los medios. Bueno, Pablo, ya estamos llegando casi al final, porque también no quiero robarte mucho tiempo. Sé que te estás preparando para narrar las finales de la NBA. Sí, bueno, no, más bien está Ernesto Jerez y Fabricio Berto, están haciendo las finales de la NBA. Fíjate que yo voy a estar, me invitó la LFA para narrar el Tazón México este fin de semana. Digo, para los que están viendo la repetición o para cuando lo están viendo, pues a lo mejor ya habrá pasado, pero más bien estoy preparando en eso porque es una liga que la seguí, pero pues obviamente no, o sea, la seguí a distancia, ¿no? Entonces, estaba en eso. Pero aquí estoy, no te preocupes, a tus órdenes. Bueno, muchas gracias, Pablo. Quiero hacerte una pregunta más. Eh, Hay un comentario un día, hoy escuchando a Horoloff, que en el ascensor te llegas a encontrar a Adam Schefter de ESPN, que Ujú. que es uno de los insiders con más respeto, ¿no? En todo el mundo. Cuando estás con alguien, con un periodista así que parece que es uno de los representantes más grandes que tiene ESPN, ¿qué tipo de sensación es estar con alguien así? Bueno, pues mira, para empezar, ellos, la gente en inglés, es raro que podamos coincidir, es raro. Primero por los horarios, otra porque algunos programas no se hacen aquí en Bristol, se hacen en Nueva York, se hacen en otros lados, ellos viajan más que nosotros. Coincidimos en eventos grandes, en Pro Bowl, en Super Bowl. Y bueno, cuando te toca, pues la verdad, yo no
yo no me entrometo mucho con ellos, o sea, yo no trato de molestarlos mucho, ¿no? Si se da la oportunidad, a lo mejor porque estamos, no sé, esperando maquillaje o en lo que le llaman el green room, esperando algo, siempre ellos han sido muy, muy atentos. Te hablo de periodistas o de exjugadores de la NFL y te saludan y tú los saludas. Obviamente hay gente que pues sí los saluda con mayor confianza y ellos también lo hacen, ¿no? Pero pues no, a ver, tú no formas parte de su grupo, ¿no? O sea, tú no es de que llegues y le digas, hey, Teddy Bruschi, ¿cómo estás? Hey, que no sé qué. Pues Teddy no te va a decir nada porque va a decir, bueno, a ver, pues este compadre, pues debe ser de ESPN porque estamos en un área donde no entra nadie más que de ESPN. Luego él va a asumir que tú eres alguien que sales a cuadro porque pues te ve de traje, corbata y eh, es raro que alguien ande de saco y corbata y no esté al aire, ¿no? Entonces, pero pues no, ¿no? Sí ha habido oportunidad de compartir, por ejemplo, hubo una temporada que hicimos con Ryan Clark. eh, Ryan Clark iba al estudio de NFL esta noche, que era el previo de Monday Night. En ese entonces hacíamos el show Lalo y yo y narraban Álvaro y Raúl. Entonces nosotros hacíamos el previo y Ryan Clark venía al estudio y hacíamos un segmento pues en Spanglish. Él no habla español. Nosotros le preguntábamos en inglés y el productor nos decía, no quiero que traduzcan tal cual, déjenlo que hable en inglés. Y entonces sí se creó una buena relación, pues se fue cada semana, ¿no? Cuando nos vemos en el Super Bowl, yo con Ryan Clark, por ejemplo, pues nos conocemos, ¿no? Pero nos saludamos de, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Y ya está. O sea, no nos quedamos a platicar, ni, oye, vamos a comer. No, 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 porque pues realmente no te puedo decir que somos amigos. Con lo de Adam Schefter, la verdad es que yo he tenido un par de conversaciones con él muy, muy discretas, muy breves. Obviamente, pues, no esperas que él te vaya a dar información, ¿no? O sea, no, no. Creo que una de las veces que hablé con él fue en México, si no mal recuerdo, en el partido de Kansas City contra Chargers, y eso porque estábamos en el mismo hotel y o fue, no, mentira, fue en el de Houston, híjole, fue en uno de los primeros partidos de NFL, y eso porque yo recién llegué a ESPN, me pidieron un artículo de la historia del fútbol americano de la NFL. Entonces yo lo escribí en español y alguien hizo la traducción en inglés, alguien. Y yo ni sabía que, que habían hecho la traducción en inglés y entonces una compañera nuestra, Tony Collins, ya me acordé, fue en las instalaciones de ESPN, ajá, o fue en las instalaciones de México. Y Tony Collins llegó y me dijo, ven, porque tu artículo todo el mundo lo está leyendo en doméstico. Es el que nos dieron a todos, en ESPN inglés, es el que nos dieron a todos por referencia, ¿no? Porque yo decía cómo había empezado el fútbol americano en México y bla, 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 y esto y lo otro. Entonces, no sé, Adam Schefter me preguntó un par de cosas, no recuerdo qué con respecto al fútbol americano de México, ¿no? Y luego eso en el ascensor fue por lo del tema de Tom Brady, si no mal recuerdo, Sí, ¿no? sí, sí. Que Schefter fue, te decía, lo de Adam Schefter fue por lo de Peyton Manning, ¿no? De Tom Peyton Manning, Brady. por lo de sí. Lo de Adam Schefter, sí, lo de Adam Schefter fue por lo de Tom Brady, ¿no? Y porque incluso acá mismo en los Estados Unidos, mira, acá es muy distinto que en México. Cuando un reportero da una nota en Twitter, como Adam Schefter, como los insiders de NFL y demás, no solamente es porque sí es cierto, ¿no? O sea, porque esos tipos están súper conectados, súper conectados, súper conectados. No son especulaciones como en el periodismo que se hace, si se le puede llamar periodismo, en México, ¿no? O sea, de que yo creo que puede acabar en el América, yo creo que puede acabar en Cruz Azul, no, pues ese yo creo, pues también yo creo Son meras que suposiciones. son suposiciones, exacto. Entonces,
como puede ser que acabe, como puede ser que no. O sea, la suposición tiene un 50-50, digamos. Pero cuando ellos lo mencionan, ajá, es porque es un hecho, ¿no? O si no, dejan en claro que hay pláticas con tal equipo y bla, bla, bla. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que con el tema de Tom Brady, incluso acá hubo cierta incertidumbre de que no, no es cierto, poca credibilidad. Entonces, oye, estos tipos, o sea, si se aventaron a decir eso, o sea, si ESPN se aventó a decir eso, es porque créeme que tiene todo. Y ESPN en inglés, ojo, Sí, ESPN en inglés. en inglés. Y yo sé que a lo mejor si lo escuchan en México, pues con todo respeto, pero ESPN en inglés. Y eso lo sé por experiencia propia, porque una vez a mí la, el área de noticias, que llamamos, acá en inglés le llamamos el assignment desk, me llamó y me dijo, a ver, cuéntanos qué es lo que pasa con el tema de los jerseys de Tom Brady. Cuando le robaron el jersey de Tom Brady, te cuento rápido esta anécdota. Yo en Twitter puse quién había sido y a los 5 minutos, así, a los 5 minutos, ¿sí? Me habló mi jefa y me dijo, espero que tengas suficientes pruebas para demostrar lo que acabas de poner en Twitter. Y le dije, sí, sí, pues, a ver, cuéntame, ¿no? Pues ya le conté, ¿quién es tu fuente? Pues mi fuente es tal, ¿no? O sea, obviamente las fuentes, yo sé que hay un tema de que las fuentes no se revelan, ajá, pero cuando es un tema interno, ajá, cuando es un tema de que tu jefe te dice, necesito que me digas quién es tu fuente para saber si sí o si no, tú le revelas la fuente. Obviamente tú sabes que esa fuente queda ahí, ¿no? O sea, no se va a revelar al público, pues, ¿no? Bueno, yo estaba saliendo del gimnasio, me acuerdo, y tuve que ir a ESPN, me dijeron, pues vente, báñate y vente para estar en Sport Center y ahorita nos vas a explicar todo, por favor, porque los de ESPN en inglés me vinieron a preguntar que si yo sabía algo, jefa, ajá, y yo les dije no, y de repente veo tu Twitter, ¿no? Y entonces, pues imagínate. Y entonces, bueno, pues ya llegué a las instalaciones de ESPN y así como llegué a la oficina de mi jefa me dijo, vente, y me llevaron con los de Assignment Desk y dos personas me entrevistaron, dos personas en inglés. Me dijeron, a ver, ¿qué es lo que sabes? No, pues esto, y les conté todo. Me dice, ok, ok, pues sí, es información que nosotros tenemos, sí, está bien, perfecto, ok. ¿Qué más? Le dije, no, pues esto es más, hablé a la casa de esta persona, no me quisieron, no me lo quisieron poner y bla, 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 ok, ok. Bueno, les conté todo lo que sabía y me dicen, ¿sabes qué? Para ese entonces no se sabía y esta persona había sacado los jerseys del vestidor, porque en ese momento, ¿te acuerdas que en un principio la imagen estaba borrosa de su Ah, sí, sí, rostro? sí. Ya después, cuando se supo quién era y todo, ya le quitaron este efecto a la toma. En ese momento sabíamos que esta persona tenía los jerseys en su casa, pero no sabíamos si esa misma persona era la que había sacado los jerseys del vestidor, ¿ok? Entonces, ESPN me dijo, ok, me dice, ¿cuál es el nombre de la persona? No, pues tal, ok. Y me dice, ¿sabes qué? O sea, te creemos toda la historia que nos acabas de decir, todo lo que nos dicen, o sea, concuerda con lo que nosotros tenemos. Ujú. O sea, es creíble tu historia. El problema es que necesitamos una segunda fuente que nos confirme parte de esa historia para que tú salgas al aire y la digas. En español, ¿eh? Yo no iba a salir a decirla en inglés. Inglés. En español, en español. Ya obviamente al yo decirle en español, ellos decían, bueno, pues ok, tomamos esto que nos dijo y ya, ¿no? Me dicen, ¿cómo se llama la persona? Tal. Y entonces se mete a Twitter y el caso es que ven y dicen, ¿sabes qué? Uno de los insiders de ESPN, de NFL, también ya está mencionando a esta persona. Entonces me dijeron, ok, puedes decir que puedes decir el nombre de la persona, pero no puedes decir que esa persona fue la que sacó los jerseys del Mm. vestidor. Esa persona es la que le encontraron los jerseys en su casa. Fíjate todos los detalles que cuidan, ¿ok? En Claro, inglés, claro. en ESPN en inglés.
en ESPN inglés, porque a lo mejor muchos dicen, oye, pero es que eso no pasa en México. Ah, bueno, pues ese es otro código postal, carnal. O sea, yo te hablo Son de, cosas esa es diferentes. otra cosa, somos la misma empresa, yo salgo al aire de allá y todo eso, pero es otra cosa. Ajá. Y eso sirve también como aprendizaje y sirve como consejo y demás. Ya cada quien sabrá si lo toma o no lo toma. Y me dijeron, no puedes decir que esa persona fue la que sacó los jerseys del vestidor, porque no lo sabemos. La imagen estaba borrosa. Ya después, con el transcurso del día o de los días, ya nos dimos cuenta que era la misma persona, ¿no? Pero se cuidan muchos Detalles. detalles en ese aspecto. Entonces, volviendo al tema de Adam Schefter, pues a mí me llama la atención, ¿no? Y en el elevador, pues de esas veces que te metes al elevador y volteas a ver y pues él te ve y vaya, no es que él diga, ay, güey, es Viruega, ¿no? No, pues o sea, obviamente te ve, o sea, él se me queda viendo y me dice, sí, carnal, soy Adam Schefter, ¿no? Y entonces, yo también le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y pues los dos éramos de ESPN, ¿no? Porque estábamos en el hotel, era en Las Vegas para el Pro Bowl, si no mal recuerdo. Y entonces le digo, oye, muchas felicidades por la nota de Tom Brady. Fue un tremendo hit que no sé qué. Y me dice, sí, le digo, mucho gusto, soy Pablo Viruega de ESPN Deportes. Y me dice, ah, ok. Me dice, y tú, ¿de dónde eres? Me dijo. Le dije, soy de México, pero vivo en Connecticut. Dice, ah, ok, estás basado en Connecticut. Sí, sí, estoy ahí, vivo ahí a 20 minutos de Bristol. Me dice, ah, ok. Me dice, cualquier cantidad de comentarios en español. Dice, yo no entendía nada, ¿verdad? Obviamente. Dice, pero toda la gente, yo no sé ni qué me decían. Creo que hasta malas palabras y que no sé qué. Sí, algunas sí. Pero fue así la plática. Y la verdad es que, pues eso es lo que platico cuando yo a platicar. Una vez con Darno Orlovsky platiqué también muy, muy breve, ¿no? Pero, pero nada más. En general son muy buenas personas. Los ex jugadores de la NFL que trabajan en ESPN, los conductores, todos son muy buenas personas. Y algo que es muy importante y lo debo mencionar, ESPN desde hace mucho tiempo ha trabajado para incluir, digamos de esta manera, a las minorías, específicamente a los latinos, ¿no? Siempre trata de promocionar ESPN Deportes, siempre trata de darle espacio a deportes, en este caso al fútbol sobre todo, ¿no? Pero, pero trata de cuidar y de atender al público latino, no al público latino de México y Latinoamérica, no, porque pues ellos entienden que hay un ESPN en México, ¿no? Y hay un ESPN para Latinoamérica. No, ellos quieren atender al público latino que vive en los Estados Unidos, que es un público diferente, ¿no? Entonces, eh, han contratado conductores que son nacidos en México o nacidos en los Estados Unidos, más bien casi todos ellos nacidos en los Estados Unidos de padres mexicanos o de padres latinos. Entonces traen toda esta cultura latina que la ponen al aire y le da otro sabor, ¿no? Ok, Pablo. Eh, una pregunta. Te quiero poner una cuestión muy hipotética, ¿no? Imaginemos que te dice ESPN, ¿sabes qué? Te vamos a aumentar el sueldo, pero queremos que concentres toda tu atención en una sola cosa. Eh, puedes elegir entre escribir, narrar partidos o ir como o ser analista en Spot Center o NFL Live. ¿Qué elegirías tú? No, definitivamente narrar partidos. Eh, por varias cosas. Primero, porque es lo que me he especializado más en los últimos años. Cuando yo empecé mi carrera, pues hacía de todo, o sea, reportear, trabajar en una página de internet, escribía en revistas, trabajé en periódico, hacía desde reportaje, reportero, iba y entrevistaba, conducía programas, narraba, o sea, hacía de todo. Llegué a ESPN y también empecé a hacer varias cosas. Cabe señalar, y esto también es bien importante, porque mucha gente me dice, oye, y
¿y qué se necesita? Y es que yo quiero ser, y todo eso. Le digo, momento, lo primero que necesitas es mucha paciencia. Ajá. Porque tú ahorita ves y estás hablando o estás escuchando a Pablo Viruega, el que narra los lunes y el que narra los domingos en la noche, sí, pero tú no sabes que Pablo Viruega, pues empezó en el 93 y su primera oportunidad en ESPN fue en el 2008, no en NFL, ¿eh? Yo llego en ESPN en el 2008 y para que yo me convierta en el narrador o en el comentarista, en el analista de los domingos por la noche, porque eso fue primero, después vino el lunes por la noche, pasaron 7 años. O sea, no es que yo haya llegado a ESPN y a ver, ya llegó Viruega, ábranse. No, no, yo llegué y había unos que estaban narrando. Y entonces yo tuve que esperar 7 años donde narré no más de 5 partidos de NFL. No más de 5 partidos de NFL en 7 años. Y de esos 5 partidos, yo te puedo decir que 4, estoy casi seguro, 4 fueron de pretemporada. Ajá. Entonces, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Ahora, volviendo a lo que preguntabas, en los últimos años ESPN, y eso es una de las cosas que también tienes que entender y tienes que, si no estás bien ubicado, vuelvo al punto que comentaba hace un momento, si quieres ser famoso y dedicándote a esto, híjole, vas a tener muchos problemas, porque eh, ESPN pues es una empresa muy grande donde hay mucho talento, talento muy bueno y talento que se especializa hay unos que son conductores, hay unos que son narradores, hay otros que somos analistas, hay otros que son reporteros. Puede ser que que haya personas que puedan hacer varias funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo fui entendiendo mi rol. Cuando yo llego a ESPN, pues yo voy entendiendo mi rol de que, oye, eres más narrador, más analista que conductor de televisión, ¿no? Conductor de programas, cosa que hacía mucho en México, ¿no? Eh, entonces, oye, pero es que está Sports Center y yo puedo hacer ese análisis. No, 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 no. Acá hay alguien que lo puede hacer. Ajá. Tú vas a analizar el partido o tú vas a estar en otro programa, ¿no? Entonces, eso lo tienes que empezar a entender y asimilar. En los últimos años me ha tocado ser más analista, más involucrado en los partidos que en un set de televisión, que en un programa de debate, ¿no? Y demás. Entonces, por eso mismo yo tomaría el narrar partidos. Ahora, por un tema generacional, cambio generacional, demanda generacional, si lo queremos llamar de esa forma, hoy en día se ven más los partidos que cualquier otra cosa. Y ya no hablo de la lectura contra el video. O sea, me encanta escribir, ¿no? Pero si hoy en día tú no complementas lo que escribes con un video, difícilmente la gente va a leer todo. Hay gente que lee y, y, y es muy bueno que fomentemos la lectura y que lo hagamos la lectura, pero siempre va a ser más atractivo el icono de play que leer, ¿no? Y para las nuevas generaciones, un video de 2 minutos y medio se les hace largo. El otro día me dijeron, oye, está muy largos esos videos que subes en TikTok de 2 minutos y medio. Y uno le pone, no manches, son 2 minutos y medio, güey. O sea, ¿no? Entonces, hoy en día la demanda es más visual que lectura, ¿no? Aunque la lectura, esto es otro consejo para los que se quieran dedicar a esto. Ajá. ¿Quieres hablar bien? Entonces, lee y escribe. El que lee y escribe habla bien. Esa es la fórmula, no hay otra, no hay otra. La escritura es algo que me gusta, lo hago, lo hice por mucho tiempo en la página de ESPN, ¿no? El año pasado empecé a hacerlo en la página de la NFL en español, con un blog ahí, y lo complemento con el video. Y por otro lado también, te decía la demanda visual, la demanda que hay hoy en día. Hoy en día hay cualquier cantidad de programas. Aquí estamos en uno de ellos, ¿no? Donde podemos hablar de NFL, de debate, ¿no? O el programa, ¿sí? El problema que tiene hoy en día el programa es que si no tienes un servicio de on demand,
sea, que te lo grabe o que lo puedas ver más adelante, el programa pasó y ya no lo viste, ¿no? Claro. En cambio, a lo que voy es que es difícil que tú te programes de acuerdo a tus ocupaciones en el día para decir, voy a ver mi programa de las 5 de la tarde. Porque a lo mejor un día lo podrás ver, otro día no, ¿verdad? O lo pones a grabar y ya luego lo ves. Probablemente no lo termines de ver porque ya es grabado, ¿no? Pero sí te programas para ver un partido. O sea, la gente se programa para ver un domingo por la noche, un lunes por la noche, un juego a las 3 de la tarde. Oye, van a jugar tal contra tal. Ah, pues vamos a hacer algo. Y entonces tienes a la gente cautiva en un deporte, en una transmisión, ¿no? Entonces, por eso es que escogería narrar fútbol, bueno, narrar cualquier deporte, ¿no? Wow, pues mira, tienes una carrera increíble, una carrera muy larga y de mucho respeto, la verdad, sinceramente. Y, Gracias, gracias. y déjame contarte una pequeña anécdota de por qué surgió este programa, porque sí tiene que ver con tu programa que haces con el Tapa, el Jorolo. Mi amigo me Ajá. decía, hay que hacer un programa tú y yo de mucho desmadre, de nada más hablar de NFL. Y yo, pues sí, puede ser, ¿no? Y le daba largas, ¿no? Y me dice, sí, y yo me preguntaba de dónde sacaba mucha información. Y digo, no, pues de las notas que salen de NFL Live, en Facebook, Twitter, del programa Ujú. cuando solamente hacías tú el programa solo de Viroga Podcast, y ya después cuando lo empezaste a hacer con Tapa y le mandaba esos audios, ¿no? Las ligas, y les empezaba a escuchar y me decía, hay que hacerlo tú y yo, tú puedes ser Cristian Viregua y yo el Tapa Marco, ¿no? Y con eso empezamos y con eso empezamos a bromear y dijimos, órale va, ¿no? Y de ahí surgió. Y muchas gracias, Pablo, por estos minutos, por este tiempo que nos regalas a este proyecto, este programa. Y compártenos tus redes, por favor. Claro, gracias por la invitación, David. Gracias por la invitación, gracias por el comentario. Y bueno, pues sí, así fue la idea de iniciar Horolop y así fue la idea también de ese podcast. Una de las cosas que yo también les digo a los chavos que se quieren dedicar a esto es decirles, hoy en día hay muchos vehículos para poder estar en contacto con la gente. No te desesperes porque al principio nadie lo va a escuchar. El podcast que yo empecé a hacer, yo lo empecé a hacer porque y oye, yo soy gente de radio, yo nací en el radio, a mí me encanta hacer esto, ¿no? ¿Y por qué tengo que esperar a ver si me llaman en Sports Center para dar un punto de vista? Cuando yo empecé ese podcast, yo ni siquiera narraba los partidos de NFL, ni siquiera los narraba. Entonces yo decía, oye, tengo esto que comentar, pues a lo mejor la gente, y así fue como empecé, y ya después se unió el Tapa y bueno, pues así lo hacemos. Entonces, pero hoy en día hay muchos vehículos para poder transmitirle a la gente de otra manera, de otra forma no necesariamente lo que está en la televisión es con lo que se pueden quedar. Creo que hay otros canales, hay otros programas, hay otros productos, otros contenidos que son muy atractivos para las nuevas generaciones y qué bueno que estén creando contenido, eso es bueno. Y bueno, pues me pueden contactar en @Pablo Viruega, David, @Pablo Viruega, ahí estoy pues no te voy a decir que todas las redes sociales, sino más bien en las que puedo atender, ¿no? Que son las más famosas, las más conocidas, que es Twitter, Facebook, eh, TikTok, Instagram y YouTube. En todas así, con @Pablo Viruega, todas manejadas por un servidor. No tengo nadie que maneje mis redes, porque no es que sea celoso, pero, pero pues no es que no hay nadie, entonces pues yo mejor yo lo hago, ¿no? Y además pues, me encanta estar en comunicación con el público, siempre y cuando se pueda, porque a veces hay que atender a la familia, a otras cosas. Claro. Pues muchas gracias, Pablo. Y yo soy David Pérez, alias el Gurú, y nos vemos en otro programa. Muchas gracias. Bye.